Nosotros esta noche platicamos, ya sabe usted, de fantasmas y de cosas paranormales. Pero cuando se habla de fantasmas, la primera pregunta que hay es, ¿existe tal cosa como el alma? De lo contrario, no podría haber fantasmas. Y no podría haber, como tal, la supervivencia espiritual después de la muerte. Esto es una pregunta clave. Hoy en día, usted o yo, poco nos imaginamos que a lo largo de los años ha habido un montón de gente que ha discutido esta temática. Sí. Prácticamente creemos que cualquier científico lo que ha hecho es investigar acerca de genética, medicina, ciencias, de lo más variado. Pero poco creemos que haya habido investigación acerca de este tema. Se da por hecho que la ciencia no se interesaría en estos temas. Sin embargo, es diferente la historia. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esto es, si todos los seres humanos compartimos nacimiento y muerte, y prácticamente todos los seres vivos compartimos lo mismo, esto sería un asunto de primera necesidad a demostrar o a negar. Evidentemente una temática muy complicada, porque en primer lugar iría en contra de las creencias religiosas. El hecho de que alguien investigue estos temas y concluya que no existe, sería el equivalente a decir que todo está equivocado. Una forma un poco aventurada de entrar en el campo de la investigación. Pero, si por el contrario, asegura que es cierto y que existe tal cosa, lo más probable es que estas investigaciones tampoco prosperen. Simplemente, sería preferible para la ciencia oficial mantenerse un poquito al margen de estos temas. Ha habido algunos, sin embargo, que se han aventurado y han tratado de demostrar en alguna medida que había algo más que el cuerpo. No solamente los espiritistas o la gente que busca el tema paranormal como parte de su profesión han investigado esto. También algunos investigadores del campo médico han postulado diferentes teorías. La primera de ellas hablaba acerca de una teoría mecanicista, en donde aparentemente la vida sería un fenómeno producto de la interacción de la electrónica, de la electricidad, con los efectos químicos y con los efectos mecánicos. No hay alma. Había que demostrarlo, por supuesto. Esta actividad mecanicista, como le llaman, habría sido a partir de la idea de que, el cuerpo, como tal, sobrevive básicamente a partir de productos químicos, que puede ser el oxígeno, el carbono y demás, a la actividad eléctrica que liga a todo esto, y que una vez que se extingue, se muere. Evidentemente la teoría mecanicista no manejaba tal cosa como una supervivencia espiritual, sino que tenían el concepto de que al morir se perdía energía eléctrica. Pero esta energía eléctrica, y en general todos los efectos involucrados, liberarían algún tipo de peso o materia al momento de concluir la relación entre las moléculas como un cuerpo vivo. Y esto sería el primer paso de una de las investigaciones más extrañas que ha habido. Tratar de encontrar la evidencia acerca de la existencia del alma. Es decir, que dentro de un cuerpo hay algo más que simple materia. A partir de la teoría mecanicista, hubo toda suerte de investigaciones locas, desde pesar personas moribundas y estar pendientes del momento del óbito. Esta fue una de esas investigaciones más bizarras que pueda haber. Se diseñó todo un mecanismo, una especie de cama báscula, en donde pacientes en estado muy grave, en estado crítico, eran pesados constantemente. Se les monitoreaba, es decir, se les vigilaba continuamente, durante horas y horas, minuto a minuto, segundo a segundo, tratando de ver el momento exacto en el que expiraran para ver qué pasaba. Se concluyó, a partir de los famosos estudios de Matla y Salberg-Van Zelts, que el alma pesaba 2,5 onzas. Y trataron de demostrarlo a través de medios físicos. El problema de esto era demostrar exactamente qué es lo que se pierde, exactamente qué es lo que se libera en el momento mismo de la muerte, y en qué momento exactamente ocurre la muerte. Todo esto era una problemática enorme que llevó a que el estudio como tal fuera descartado. Además, el número de pacientes que se sometieron a tales pruebas fue muy limitado. Es decir, que si usted es pariente de una persona que está tan grave,
difícilmente acepta que estén pesándolo y viéndolo en lugar de estarlo tratando. Era un problema grave. La conclusión no fue muy satisfactoria. Años después, hubo otra invención de este tipo de experimentos que fue las pruebas del Dr. Duncan McDougall en Haverhill, Massachusetts, en los Estados Unidos. Este sujeto, nuevamente, intentó demostrar que al momento de la muerte había una pérdida de peso que no podía ser explicada como pérdida de aire o como pérdida de oxígeno, la última exhalación pulmonar. De acuerdo con los estudios de McDougall, él concluía que el alma, como tal, al momento de la muerte de una persona, era liberada, y que su peso como tal equivaldría, sí, de hecho, 2,5 onzas. Exactamente el mismo peso que habían calculado Salver Van Zelst y Matlab. El problema era el mismo. ¿Cómo demostrar que aquello que se perdía, es decir, esas 2,5 onzas que se perdían, era el alma? Porque podía ser cualquier cosa. Al momento en el que cesaba la actividad eléctrica en el cerebro, el latido cardíaco, la respiración, la persona podía perder desde agua, oxígeno. Es decir, el último momento en el cual los pulmones colapsan por la muerte significaba una exhalación prolongada y la pérdida de algunos litros de aire que se encontraban dentro de los pulmones. Se intentó hacer toda suerte de cálculos. Se calculó el volumen real que cabía dentro de los pulmones y se comparó con el peso perdido. La conclusión fue interesante. No era equivalente. El peso total del aire en los pulmones, al momento de la muerte, no significaba las 2,5 onzas aquellas que estaban perdidas. Pero entonces hubo otros problemas. ¿Cómo poder determinar exactamente en qué momento moría la gente? Esto fue a principios del siglo XX. No había electroencefalogramas, no había electrocardiogramas, se valían de un espejito. Colocaban el espejito cerca de la boca y de la nariz del paciente, que estaba en fase terminal, y, en el momento en el que dejaba de empañarse el espejito, se consideraba que la persona había muerto. Sin embargo, no consideraban la posibilidad de que siguiera habiendo algún tipo de actividad, aunque fuera en una fase muy baja de respiración. Por lo tanto, el momento exacto de la muerte estaba más allá de lo que ellos podían calcular con los rudimentarios elementos. El estudio de Duncan McDougall nuevamente fue tachado de no ser impecable y de estar totalmente desviado en relación a tratar de demostrar que existía el alma. Posterior a esto hubo algunos inventos ahí un poco locos. Pero además, para poder demostrar científicamente que algo ocurre, se tiene que poder repetir de forma sostenida en un laboratorio. Y eso era un problema, porque en primer lugar los pacientes, que eran colocados en la famosa balanza de McDougall, no padecían todos de la misma enfermedad. Algunos fallecían incluso antes de llegar a la cama báscula aquella. Otros tenían que ser regresados a sus camas porque no fallecían. Y forzar el fallecimiento era un delito. McDougall estaba consciente de esto y no estaba dispuesto a matar a nadie. Entonces había que calcular de qué manera demostrarlo. McDougall no tenía la suficiente inventiva, eso queda claro, por lo que sus estudios resultaron ser un fiasco. Literalmente un fiasco. Después venía la otra condicionante. Ya que podrían determinar el momento justo de la muerte, ¿qué forma era la más apropiada para demostrar que algo se perdía? El peso no era tan adecuado, ¿sabe? Porque cuando los experimentos de McDougall se repitieron en otras condiciones, demostraron que era una variabilidad enorme. Es decir, que el alma no pesaba siempre lo mismo. ¿Era posible que alguien tuviera más alma que otra persona? Es decir, había un problema ahí de pesos y medidas que llegó a ser tan absurdo que provocó ataques de hilaridad dentro de los encuentros que tuvo McDougall con otros científicos. Comenzaron a tomarlo a broma. Porque, bueno, si este es más malo, ¿tendrá menos alma? ¿O tendrá más alma? ¿Cómo explicar que en algunos casos el alma pesara apenas unos pequeños décimos de onza y en otros pesara más de 2,5 onzas? Eso significaba que había un error de cálculo. Un error que incluso se consideró que podía ser desde la propia balanza. El calor corporal, la diferencia de peso del individuo. Bueno. Era evidente que el método no era el más apropiado. Entonces, venía la otra cuestión,
La única forma de calcular el momento exacto de la muerte y más o menos de homogeneizar todo esto era matándolo uno mismo. De esa forma se aseguraba que la persona había muerto. Pero había otro problema. El problema central era asesinar. Eso era muy grave. Por otro lado, los animales. Había la gran pregunta, ¿los animales tienen alma? Porque de acuerdo con los postulados teóricos de la Iglesia, no. Son simples criaturas. No tienen alma. Pero, entonces, ¿cómo probar algo que no tienen? Y hubo un estudio todavía más interesante que usted podría considerar dentro del orden de lo más simpático o de lo más ridículo. Era a principios del siglo, vaya, y comienza a hacerse un postulado. Primero, el alma está dentro del cuerpo. Esa era la primera postura que había. ¿En qué parte? En todo el cuerpo. En los huecos entre los átomos. Sí. Se hizo un cálculo y se decía que el total de átomos que componían la materia que formaba el cuerpo humano cabían en apenas la punta de un lápiz, que el resto del espacio era vacío. Eran conocidos como los vacíos interatómicos, y que ahí estaba el alma. Bueno, el problema era demostrar que cuando el cuerpo muere, el alma sale. Y otro problema más, si el alma estaba entre los huecos interatómicos al momento de la muerte, el cuerpo se desintegraría rápidamente. Había muchos problemas, pero todo se iba sumando, y la gente de ciencia iba volteando un poquito hacia otro lado, para no verse involucrados en esta temática que si bien era muy importante porque involucraba a todos los seres vivientes, era muy difícil de corroborar y caía en el terreno de las creencias religiosas, y eso era muy peligroso. Pero hubo alguna persona que se adelantó un poquito más. Y este fue un tal Gaskell. Gaskell propuso, básicamente, que todas las formas de vida, todos los organismos, poseen huecos interatómicos. En consecuencia, todos los seres vivientes tendrían alguna forma de alma. Era un análisis muy complejo, yo se lo estoy simplificando. Este cuate Gaskell era un sujeto que había estudiado durante años biología, física, medicina. Era uno de esos hombres de ciencia de antes, que sabía prácticamente de todo y que había hecho muchos experimentos y concluye, bueno, si todos tenemos huecos interatómicos, significa que todos los seres vivos tienen alguna forma, aún muy básica, de espíritu. Y concluye que al momento de la muerte, sale del cuerpo. El problema era demostrarlo. La balanza de McDougall no resultaba el mejor método porque era completamente inexacto. Y con el simple hecho de que alguien se acercara y tocara la balanza, se descalibraba y aquello ya no servía. Por otro lado, había que calcular otro método, y surge una posibilidad interesante. La fotografía. Sí. La fotografía como tal debería de poder aportar algo que ayudara a descubrir este fenómeno. Las experiencias en este sentido habían sido muy extrañas, porque en primer lugar, había habido fotografías fantasmales por todos lados, y esto significaba que había habido algo o que era un fraude. Y la idea del fraude era algo muy delicado. Por otro lado, aquí se trataba de controlar el momento de la muerte. Es decir, que en el momento en el que alguien muriera tenía que salir su fantasma. Pero, bueno, ¿por qué tendría que ser visible si era energía? Gaskell concluye que lo que sería visible era el reordenamiento de las partículas de vapor que rodeaban al cuerpo. Esto es, que un espíritu como tal no es fotografiable. Lo que podría aparecer sería la forma espiritual al momento en el que interactuaba con las moléculas de aire y agua. Es más o menos algo así como que el vapor cobraría la forma de aquella presencia, con la idea de que la presencia sería exactamente energía y atraería las partículas de agua y en consecuencia se podrían fotografiar. Ahora el problema era ¿cómo hacerlo? ¿Qué se fotografiaría? ¿Estar detrás de la cama de un moribundo esperando a ver en qué momento se le ocurre morirse para fotografiarlo? Con que el fotógrafo se distrajera apenas un segundo, ya no habría ningún efecto. Tomar película, ¿cuántos rollos se requerirían? Era incosteable. Video no había.
sistemas digitales no había. En consecuencia, las posibilidades eran muy breves. Además, había otro problema. El vapor de agua, supuestamente necesario para poder fotografiar este tipo de presencias, es decir, el espíritu. ¿Cómo proveer de suficiente vapor de agua para que se provocara esa imagen? Además de eso, otra vez el problema de saber el momento mismo de la muerte, si las causas de la muerte alterarían esto, si la persona estaba inconsciente desde tiempo atrás, seguía teniendo el alma o el alma se había dispersado antes. Había que controlarlo. Y entonces interviene un tipo de apellido Walters, quien propone otra cosa muy rara. Este hombre, Walters, era el director de la Fundación de Investigaciones Psíquicas. Era un doctor. Era un hombre de ciencia, un hombre muy preparado que se había involucrado en el espiritismo y, bueno, se había involucrado también en toda la cuestión psíquica, de la mano con algunos investigadores ingleses de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Y él toma dos preceptos. Primero, todos los seres vivientes tienen alma. Segundo, el alma se encuentra alojada dentro del cuerpo de los seres vivientes y es una parte de, quizá donde se encuentra la conciencia, los recuerdos, etc., pero se encuentra dentro del cuerpo. Al momento de la muerte, se rompe la liga entre el cuerpo y el alma. Esto es, el cuerpo ya no necesita el alma, porque ha muerto. El alma tiene que desprenderse y dirigirse a otro lado. ¿Cómo demostrarlo? Bueno, Walters se apega a la teoría de Gaskell de que todos tienen alma, todos los seres vivos, y decide hacer un experimento con seres muy básicos. Para este tipo, Walters, los seres más básicos eran los moluscos. Seres complejos, pues, no células, ni moléculas, ni bacterias, ni microbios, sino seres pluricelulares que tuvieran algún cuerpo como tal, una forma bien definida, y escoge ni más ni menos que langostas. Casualmente, a las orillas del laboratorio se encontraba la costa, y ahí había una gran cantidad de langostas. Walters decide hacer sus experimentos con langostas. Sí, langostas de esas grandotas que se comen. No de esos que parecen chapulines voladores. Langostas grandes. Y comienza por seleccionar varios cientos de estos animales. Contrata a los pescadores de la región para que le reúnan varios cientos. Y comienza a seleccionar una por una. El mismo peso, la misma talla. Que fueran similares. Y las va separando, en tanto que las demás las regresa a los pescadores. Las coloca en tinajas con agua salada, de tal forma que estén en buenas condiciones. Ahora venía la otra situación. ¿Cómo se podría matar una langosta de forma que se pudiera controlar el experimento? El cuerpo como tal no debería estar destruido. Para Walters, la única forma de asegurar que alguien estaba muerto es que no se pudiera reanimar. ¿Cómo era esto? Bien. Deciden matar a las langostas por intoxicación con éter. Sí, el analgésico, el que se usaba para las operaciones. En parte era dormirlas. Colocando un esparadrapo infestado de éter, dormirlas como tal. Las que no revivieran al inyectarles adrenalina, significaba que efectivamente habían muerto. Las otras, las que sí se reanimaban con la adrenalina, es que no estaban muertas. La idea era asombrosamente simple. No necesitaba cortarles la cabeza, pegarles de golpes, nada. Podía reanimarlas. Y en cada caso se fotografiarían. Continuamente. En este punto, Gaskell toma unas 50 de esas langostas y hace varias pruebas para determinar más o menos el tiempo que resistía la langosta antes de morir, al ser expuesta a una concentración muy alta de éter. Programa que desde el momento en el que se introduce a la cámara o a la especie de vitrina donde tenían las langostas, la estopa llena de éter, transcurrían algunos minutos. Claro, no se podía adivinar el momento preciso, por lo tanto habría que estar fotografiando de forma continua. A partir del momento en el que se introducía el esparadrapo de éter, se comenzaba a fotografiar, hasta el momento en el que la langosta dejaba de moverse, y se tomaban algunas fotografías adicionales. Después el animal se sacaba de la vitrina, se le inyectaba adrenalina directamente, y, si revivía,
es que no estaba muerta, eso es obvio. Si no se recuperaba, es que había muerto. El experimento como tal se antojaba verdaderamente sencillo. La pregunta era, ¿funcionaría? Y bueno, Walters se avienta el tiro de hacer un experimento que a claras luces era controversial. El experimento de demostrar que las langostas tenían también alguna forma de espíritu y que éste se perdía en el momento de la muerte. Prepara todo, contrata varios fotógrafos profesionales con la tecnología de aquellos años, es principios del siglo XX, es el año 30 por ahí. Reúne a varios investigadores, lleva gente muy profesional de la época, con la idea de que certificaran que aquello era real. Procede entonces, y comienza colocando una por una las langostas dentro de una caja de cristal, completamente cerrada, de tal forma que no hubiera dudas de algún trucaje. Se verifica que el animal esté vivaracho y que tenga movimiento. Acto seguido, se coloca la estopa llena de éter en el interior de la vitrina y se cierra. Se observa al animal cómo se adormece y comienza a dejar de moverse, y entonces comienzan las fotografías. Los fotógrafos colocados alrededor sistemáticamente van tomando fotografías. Son cámaras rápidas. En el momento en el que ya deja totalmente de moverse, dejan transcurrir unos instantes y sacan al animal. Inmediatamente le suministran una inyección de adrenalina. La intención, reanimarle. El resultado, interesante, muy interesante. Verá, una vez que se tomaban las fotografías, se le inyectaba. En algunos casos, después de la inyección, la langosta comenzaba a dar señales de vida. En otros casos, la langosta no se reanimaba, no recuperaba la movilidad y se daba por muerta. Las fotografías inmediatamente eran retiradas de las cámaras y debidamente clasificadas. Cuando se revisan los resultados han sido muy interesantes. De hecho, sorprendieron ya propios y ajenos. Primero, en el total del universo de langostas que se sometieron al experimento fueron 50. Únicamente 14 no reanimaron. 14 no se recuperaron después de la inyección de adrenalina. Las otras 36 se reanimaban y podían ser devueltas al estanque. Cuando se revisan las fotografías, se va verificando una por una. En las 14 fotografías, en las cuales la langosta no sobrevivió, es decir, que no se reanimó tras la inyección de adrenalina, había algo extraño. Sí, una sombra. Esto fue muy inusual. Verá, en la fotografía de las langostas muertas aparecía una especie de sombra suplementaria, algo con la forma del animal, pero aparentemente una especie de vapor. Cuando se compara con las langostas que sobrevivieron, las que volvieron a la vida tras la inyección de adrenalina, no había esta sombra. En ninguno de los casos. Esto fue algo muy dramático. De las 50 pruebas realizadas, en las 14 en las cuales el animal no sobrevivió, aparecía la extraña sombra. En las 36 en las que el animal sobrevivió, no aparecía la sombra. Evidentemente los escépticos podían haber declarado que las nebulosas, esas formaciones, esa especie de sombra que se formaba, podía ser provocado por la acumulación de gas, por vapor, por lo que fuera. Pero ¿por qué no habían aparecido en las 36 en las cuales la langosta había sobrevivido? El experimento parecía ser totalmente claro. Parecía dejar fuera cualquier posibilidad de equivocación. Incluso, el experimento fue repetido en otras variantes, por ejemplo con ranas de tamaño regular. En el caso de las ranas, con el mismo procedimiento, con el mismo sistema, se produjo un efecto muy similar. La sombra, es decir, esta especie de vapor que se emanaba, tenía la forma de la rana. Esta serie de experimentos, que por cierto son muy poco conocidos, prácticamente son ignorados actualmente por el mundo científico, demostraban que algo se desprendía del animal en el momento de la muerte, y que ese algo tenía la forma del animal. El experimento fue un poco más allá y se intentó correlacionar con las ejecuciones, pero el resultado no fue el deseado. En el caso de las ejecuciones de seres humanos en los Estados Unidos, hubo una gran cantidad de problemas. En primer lugar,
la disposición de las autoridades a permitir que se fotografiara el momento mismo de la muerte. Segundo, la forma en la que se daba muerte. En los años 30 era la silla eléctrica, y esto daba muchos problemas, porque en el momento del óbito se producían destellos, había chispazos, humo procedente de la electrocución, que no daban la posibilidad de fotografiar aquello apropiadamente. Por otro lado, cuando se intentó hacer esto con los ahorcados, en Inglaterra con las personas que eran colgadas, el resultado tampoco era el ideal, y podían transcurrir varios minutos antes de que se produjera el óbito. Y de hecho, el resultado no fue satisfactorio en esos casos, además de la negativa de las autoridades británicas a que se realizaran este tipo de pruebas. En primer lugar, era contra la propia ley, y en segundo lugar, la forma de hacerlo no se podía controlar. Finalmente, el experimento de Walter fue retomado en otras condiciones y no se produjo el mismo efecto. Cuando años después se intentó repetir el experimento con la idea de demostrar que era viable en todas las especies, no era el mismo resultado. Curiosamente, en algunos casos, sí había las condiciones experimentales y no se logró el efecto. Así es que quedó aquello como una duda muy grande. Hubo otros experimentos, hubo uno en Alemania, con un tal Driesch y Mathiesen, quienes intentaron probar que un organismo vivo, al momento de la muerte, se separaba de otro inmaterial, es decir, que había dos esencias, la física y la inmaterial. Los experimentos de Driesch y Mathiesen tampoco fueron muy concluyentes, y lo único que lograron fue, hasta cierto punto, determinar que había una relación entre esa materia extraña y el cuerpo. Aparentemente, estos hombres concluían que el cuerpo inmaterial era el que daba el que aportaba el soporte vital al cuerpo físico, y que una vez que éste se desprendía, el cuerpo físico no podía subsistir por sí mismo. Sin embargo, los experimentos de Mathiesen y Driesch fueron severamente criticados, y se concluyó que definitivamente no eran confiables, por una razón. Las personas que se encontraban con muerte cerebral, ¿qué? ¿Acaso ya se había desprendido el alma? ¿O seguía adicionada al cuerpo? Las personas que sufrían algún tipo de coma y que era irreversible, había muchas preguntas. No se pudo concluir. Tenemos una llamada de la señora Marta Salazar. Ella, nos comenta que le gusta mucho el tema de hoy. Y nos comenta que cuando una persona pierde peso, pues es energía vital. Es una buena pregunta. Claro que no se ha podido demostrar que exista esto de forma concluyente, al 100%. Además de que también hay otros teóricos dentro del terreno del espiritismo y demás que sostienen que no tiene por qué ser así, que el espíritu no tiene una masa y por lo tanto no tiene un peso, que sería un tanto utópico pensar que se perdería peso al momento de la muerte. Pero la duda está allí. Ha habido experimentos muy extraños, como los que hemos descrito esta noche, encaminados a demostrar la existencia de un espíritu, por lo menos. Había otras preguntas también, surgieron muchas dudas al respecto de esto. Verá, una de ellas era, en base a las experiencias paranormales, vividas durante mucho tiempo y documentadas durante mucho tiempo, ¿por qué una presencia espiritual se manifestaría con ropa? Y esto era algo muy común descrito en los casos fantasmales. ¿Por qué con ropa? ¿Había voluntad? Porque si aquello es un cuerpo energético, no tiene cerebro y por lo tanto no puede haber una voluntad ni una conciencia. Entonces un espíritu como tal no tendría conciencia. Y la respuesta es que en los fenómenos paranormales se evidencia una conciencia. Por lo tanto sería una especie de cuerpo paralelo, una existencia paralela. Y eso era más complicado de demostrar todavía, pero sonaba bien. El hecho es que no hubo más pruebas. A raíz de todos estos encuentros y desencuentros y del hecho de que muchos de los científicos que participaron en estos experimentos cayeron en una desgracia total porque, ¿quién va a tener un catedrático que hace experimentos sobre fantasmas? Y lo mismo le pasaría en los años 60 a Joseph Banks Rhine, el famoso J.B. Rhine, y a su esposa. Ellos se incursionaron en el terreno de la parapsicología, que era un campo de experimentación mental, y les significó muchos problemas.
Cuando, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross se pone a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, le cuesta la cátedra. Le cuestan muchos problemas, es decir, le quitan sus clases, su modo de vida, porque ella aseguraba que las personas al momento de la muerte eran visitadas por otras personas fallecidas que venían a acompañarles. Y generó una polémica tal que terminó siendo expulsada de la institución en la que daba clases. Cuando el doctor Raymond Moody propone que también al momento de la muerte hay visiones que no pueden ser explicadas desde el punto de vista médico, también fue criticado durísimo, y eso ha generado a lo largo del tiempo muchos problemas para los investigadores, pero no ha significado que no se haya seguido investigando. Y hay muchas pruebas más muy interesantes. También nos comenta la señora Salazar que una persona de su familia tiene contacto con familiares que ya han muerto, y nos comenta que, esta persona dice que entran en una etapa de descanso y renovación, y que de hecho ayudan a los que van llegando a examinar sus vidas, viendo sus errores y sus aciertos. Esa es una de las teorías más fuertes que hay todavía hoy en día acerca del momento de la muerte. En uno de los textos de Elizabeth Kubler-Ross habla acerca de estas visitas, que al momento de que una persona va a fallecer, le visitan personas que ya han fallecido, es decir, prácticamente vienen a recogerla. Una creencia que había desde muchos siglos atrás era esa, y los estudios y las investigaciones, tanto de Elizabeth Kubler-Ross como de Carly Soussis y Erland Haraldsson, iban encaminadas a probar eso, a que había una visita, y que, encaminados también sobre las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias de cama, o de quirófano como también son conocidas, había este tipo de contacto, y que no se podía explicar desde el punto de vista de la medicina, que no había una justificación para que ocurrieran, salvo la posibilidad de que efectivamente en el momento en el que uno muere, otros que ya han iniciado el camino, vengan por uno, y le ayuden al tránsito entre esta existencia y lo que haya después. Y entonces aparece la otra cara de la moneda, la cara que tiene que ver con los sensitivos, los médiums, los clarividentes, quienes aseguran que hay varias etapas. En el momento mismo de la muerte, la persona queda liberada de su carga física, es decir, del cuerpo, pero no significa que haya encontrado el descanso eterno, el cielo, la gloria o como quiera usted llamarle, sino que está todavía aquí. Y aparentemente hay un momento en el cual es trasladado o acompañado hacia la etapa siguiente, el famoso túnel de luz, que si bien no es común en todos los casos, sí se reporta mucho, en casi todos los casos, la existencia de una luz muy intensa. Y personas que salen al paso del que está falleciendo. En muchos casos, evidentemente, para que lo puedan contar significa que no le permitieron trascender, sino que lo devolvieron. Y eso es bien interesante. Ojalá y alguna vez nuestra radioescucha, la señora Marta Salazar, nos pueda platicar más acerca de esto, acerca de esa experiencia particular que le han narrado su familiar sobre cómo es ese contacto. Eso tendremos oportunidad de platicarlo más adelante, de saber un poco más. Le prometo que en otro programa acerca de fenómenos paranormales platicaremos específicamente de lo que las personas ven al momento de la muerte. A veces, a mí por lo menos me ha parecido que es reconfortante saber que pueda haber algo más después de que este cuerpo ya no funciona. Es decir, que no se acaba aquí, que después de este baile sigue habiendo algo más. Muchísimas gracias por su compañía esta noche, gracias por sus llamadas. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.